Comienza Camino de Santiago desde la Fe, un programa dirigido por Raúl Fernando Gómez. Hay vidas que se recorren como un camino paso a paso entre la enseñanza y la búsqueda, entre la historia que se estudia y la que se vive. Hoy nos acompaña un hombre cuya existencia ha estado profundamente ligada al conocimiento, a la transmisión del saber y a ese sendero milenario que une Europa con el alma, el Camino de Santiago. Desde el corazón de Córdoba, desde aquel campo de la verdad, donde dio sus primeros pasos, hasta las aulas donde durante décadas formó a generaciones de jóvenes, nuestro invitado ha sabido conjugar la razón del historiador con la emoción del peregrino. Su encuentro con el camino no fue casual, fue, como tantas veces ocurre, una llamada que resonó con fuerza en aquel verano de 1989 en tierras de León, al encuentro de Juan Pablo II y que poco después se transformaría en experiencia compartida, guiando a jóvenes desde Ocebreiro hacia Santiago de Compostela. Profesor, historiador, maestro de vida, pero también peregrino, porque hay caminos que no se enseñan en los libros, sino que se descubren caminando. Hoy, en nuestros micrófonos, don Manuel Salinas Dorado. Adelante. Están escuchando en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, con Raúl Fernando Gómez. Bueno amigos, pues como os he dicho en la entradilla, hoy tenemos el enorme placer de recibir en nuestros estudios a un personaje del camino con P mayúscula, como es el caso de don Manuel Salinas. Manuel, agradecerte en primer lugar tu presencia en nuestros estudios y darte la bienvenida y sobre todo preguntarte cómo te encuentras. Estupendamente, muy contento de poder hablar de una cosa que me ha interesado tanto. Bueno, pues avisar a nuestros oyentes de que hoy es una entrevista bastante densa porque he querido aprovechar la presencia de don Manuel en nuestros estudios para tocar diferentes temas, ¿no? Porque don Manuel Salinas es un personaje poliédrico que sabe de muchas cosas y cada vez que viene un personaje de este tipo a nuestros estudios tenemos que aprovechar para aprender y tomar nota de todo lo que nos dice. Manuel, ¿tú recuerdas qué sentiste la primera vez que el camino apareció en tu vida en aquel viaje hacia León en el año 1989? Bueno, mira, el viaje del 89 fue como la prehistoria, porque la llamada era que el Papa Juan Pablo II venía al Monte del Gozo. Yo no había estado nunca en Galicia, no sabía, sabía lo que por la historia había leído sobre el Camino a Santiago, Europa, tal. Allí el Papa habló de las raíces de Europa y tal. Claro, es indudablemente en Santiago hablar de eso, pues viene como anillo al dedo. Entonces, eso es prehistoria. Ya allí conocí en León un sitio, pues un sitio muy así, muy descuidado y tal en esa época. Estamos en el año 89, de lo que era un albergue en el camino, ¿no? Pero bueno, después seguimos directamente al Monte del Gozo y estuvimos en el Monte del Gozo, maravilloso, etcétera, pero no tiene nada que ver esta estancia en el Monte del Gozo con lo que uno siente cuando llega al Monte del Gozo después de llegar caminando. Eso es otra historia.
Manuel, tú eres un hombre ya con una edad, ¿verdad? No Sí, eres todavía viejo, pero tampoco ya eres joven, bueno, entonces ya eres un hombre, vamos a sí, decir, de edad madura avanzada, ¿no? sí, muy maduro, sí. Y quiero hacerte una pregunta porque tú en todos estos años la experiencia es un grado, como sabemos todos los que nos vamos haciendo mayores en algunos campos, ¿verdad? Y en el del conocimiento sobre todo. Y quiero hacerte una pregunta que puede tener varias respuestas. Entonces yo quiero que tú la enfoques como tú quieras, porque además es una pregunta muy sencilla, pero es muy difícil a la vez. Y la pregunta es, ¿qué es para ti el Camino de Santiago? Bueno, la verdad es que es un asunto importante. El Camino de Santiago para mí es un camino que tiene, y como el camino de la vida, pues es un encuentro, ha sido un encuentro normalmente en el verano, que es cuando lo he hecho, cuando he tenido vacaciones en el trabajo. Y ha sido encontrarme, caminar, no caminar solo, porque el sentido que yo tengo del camino es muy religioso y entonces pues que es caminar, caminando con el Señor a la tumba de uno de sus primeros apóstoles. En fin, esa es la línea maestra de por qué he caminado y cómo he caminado. Manuel, el Camino de Santiago yo creo que no deja indiferente prácticamente a nadie. Y dicho esto, quiero preguntarte, ¿qué ha significado para ti el Camino de Santiago en tu vida a lo largo de los años? Hombre, yo siempre ha sido un rebobinar y un profundizar un poco en mi propia vida y estar abierto a que el Espíritu Santo te ilumine y, en fin, porque yo he hecho el camino siempre acompañado con, ¿no?, antiguos alumnos sobre todo, mayores y algunos amigos suyos, y es un camino en el que siempre saco algo para el año siguiente, para vivir luego en la vida ordinaria, porque que es otro camino, ¿no? Y que bueno, que en el fondo pues tiene mucho que ver con el camino de Santiago, es decir que ese sentido de camino pues vamos, es lo que yo he entendido. Hmm. Hay preguntas que te voy a hacer a lo largo de esta charla de dos amigos que no tengo el gusto de conocerte, pero así te considero ya, porque vienes además de la mano también de otro amigo que conocí hace poco, Eduardo Pío Bermejo, un hombre fantástico al que desde aquí le mando recuerdos. Y te haré preguntas a lo largo de la entrevista que son muy generales, pero también son muy concretas. Y a mí me gustaría, haciendo una reflexión en voz alta, con tu permiso, Manuel, tú sabes que cuando uno hace el camino, normalmente ya eres peregrino para siempre. Y a mí me gustaría preguntarte si ha habido algún momento concreto del camino o de los caminos en los que has hecho que haya marcado un antes y un después en tu forma de entender la vida y el Camino de Santiago. Bueno, quizás entender la vida, bueno, profundizar, pero no un antes y un después. Pero sí recuerdo ahora mismo un detalle, ¿no? Antes de llegar a Melide, paramos, en este caso íbamos dos, paramos en una iglesia, había un sacerdote, entramos a rezar un momento en la iglesia, aproveché para confesar y mi amigo confesó también. Bueno, después ya tuvimos ocasión de hablar y aquello para él supuso un cambio, darle vueltas a unos asuntos personales que tenía muy en primer plano, y eso marcó mucho, ¿no? Es decir, que, no sé si respondo Mm. a tu pregunta. Manuel, hablamos mucho, los que llevamos muchos años en el camino ya, de ese sentimiento jacobeo, ¿verdad? Un sentimiento muy arraigado, teniendo en cuenta que el Señor, que Jesucristo, pues es el faro, es la guía, pero siempre hay pues personajes que tuvieron la oportunidad de vivir con Él en esos primeros tiempos del cristianismo primitivo, que son muy especiales, y este es el caso de Santiago Mayor, el hijo del Cebedeo. ¿Tú cómo describirías ese sentimiento jacobeo del que tanto hablamos, los que llevamos tantos años en el Camino de Santiago? Bueno, Santiago, venir aquí
y predicar, encontrarse con la dureza de nuestros antepasados y claro, que tenga que venir la Virgen en carne mortal a echarle una mano, un hombre fuerte como era lo que sabemos por el Evangelio de Santiago y tal, que pues claro, eso, una parte, y después que de un modo milagroso se descubre la tumba. Y bueno, claro, decir, estos son nuestras raíces, las raíces de nuestra fe, que es predicador primero del Evangelio, y claro, eso marca mucho, y ese sentimiento de decir, bueno, voy a este hombre que es un primero en la fe, ¿no? Y que claro, a darle un abrazo, a estar al lado de sus de sus restos, en fin, eso supone, y eso pienso que marca ya para siempre. Antes me he dirigido a nuestros oyentes, ¿verdad? Y le he dicho que hoy teníamos un personaje poliédrico, que teníamos que aprender mucho de hoy, todo lo que nos vas a contar. Y en uno de esos lados de ese poliedro fantástico que es tu vida, eres historiador. Tú eres una persona, no sé si me equivoco, me corrige, eras de los antiguos licenciados en Filosofía y Letras, ¿verdad? Esas personas sabias que sabían de todo y que podían dar clases prácticamente de todo. Sé este término porque mi padre lo fue. Mi padre también fue licenciado en Filosofía y Letras, y yo me acuerdo que mi padre lo mismo daba francés, que daba literatura, que daba griego, que daba latín, que hablaba del descubrimiento de América. Era una cosa tremenda. Hoy en día no sé, no me meteré mucho en este hoyo, por si acaso no puedo salir, pero creo que la formación que vosotros teníais en aquella época no es melancolía, es simplemente reconocimiento a ese conocimiento que teníais vosotros, era grande. Y como hoy te tenemos aquí como historiador también, me gustaría preguntarte, ¿tú qué crees que ha hecho del camino un fenómeno tan duradero a lo largo de los siglos desde el punto de vista histórico? Bueno, yo creo que hay una cosa que es que en el mundo cristiano la peregrinación es un asunto que al principio hay como 3 focos importantes, después hay muchos más, pero bueno, fundamentales, ¿no? Es decir, Jerusalén, Roma y Santiago. Y eso, y Santiago, pues de toda Europa van viniendo, etcétera, etcétera, en un sitio de frontera, un sitio donde, Santiago es asaltado por Almanzor, por ejemplo, ¿no? Es decir, que es un sitio de frontera, un sitio difícil, un camino en la Edad Media, pues, forzado. ¿Y a qué se va? Pues se va a hacer penitencia, a ganar una indulgencia, a esforzarse por acercarse a Dios. Ese es el camino del peregrino, eso entiendo. Y eso en la Europa de raíces cristianas, pues tiene un peso específico enorme, ¿no? Manuel, hay una pregunta también que quería hacerte, y es ¿qué importancia tuvo el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago el Mayor en la configuración de Europa? Bueno, para España fundamental, ¿no? Quiere decir que España está avanzando desde la cordillera Cantábrica, intentando sobrevivir, el reino de Asturias, en fin, eso fue un espaldarazo grande. Y muy pronto, pues aparece como faro al que van a venir peregrinos de toda Europa, buscando esa tumba del apóstol que es accesible, donde no están los musulmanes, como sucede en Oriente, en Jerusalén, etcétera. Y la idea es la idea de una peregrinación, de un esfuerzo, de una lucha, de una penitencia para llegar a la tumba del apóstol y recibir unas indulgencias que purifiquen la vida pasada de todo del que peregrina. Tú, en cierto sentido, eres una persona precursora en algunas cuestiones relacionadas con el Camino de Santiago, y me centro en la pregunta que te quiero hacer.
Hoy en día se utiliza el Camino de Santiago prácticamente para todo. E incluso los psicólogos, ante estados de depresión, y esto aconsejan a las personas con esta enfermedad que se vayan al camino, presos que van para hacer redención de penas, etcétera, etcétera. Pero tú ya hace años empiezas a llevar a jóvenes al camino. Algo que en aquella época no era habitual, ahora sí lo es. Ahora ya prácticamente muchos profesores, muchos docentes, en los viajes estos que se hacen de final de curso o incluso del Paso del Ecuador, llevan a sus alumnos a hacer el Camino de Santiago. Pero tú ya hace años ya hacías esto. Y la pregunta es, llevar a jóvenes al camino, ¿qué te motivó a hacer esta cuestión? ¿Por qué empezaste a llevar a la gente joven al Camino de Santiago? Bien, eso tiene que ver con mi trabajo habitual, porque el modo de enseñanza que he practicado pues es de mucha relación con el alumno. Y cuando ya termina, pues me resulta mucho más flexible la relación con él, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues como ya durante la época lectiva, pues excursiones, acampadas, montaña, no sé cuánto, bueno, pues cuando me surge a mí el interés, pues lo comparto. Y bueno, y la gente joven, en un momento, por ejemplo, el paso a la universidad o durante los años universitarios o al inicio de su vida profesional, pues eso pienso que le venía bien, encontrarse consigo mismo, reafirmar sus creencias, dar un giro en algún caso, en fin. Por eso me parece que era muy bueno llevar a estas personas. ¿Y tú qué reacción cuando un profesor está pendiente de todo? Porque los alumnos piensan que los profesores estamos pensando en nuestros problemas, que también, pero cuando estás ejerciendo la docencia estás pendiente de todo, del que se rasca la cabeza, del que no te atiende, del que está aburrido, te das cuenta de todo. ¿Y tú qué crees que aporta el camino a un joven en una etapa clave de su vida? Hombre, a mí me parece que pararse no quiere decir para caminar, vamos caminando, pero es un poco desconectar, ¿no? De otras cosas y pensar en cosas más importantes, más trascendentes. Eso viene bien, pues, a todas las personas y a la gente joven que está descubriendo, que está avanzando en la vida. Pienso que eso, bueno, de hecho, eso le viene muy bien, y el poder separar, el compartir, el ir en silencio un tiempo, el ir solo, el ir acompañado, bueno, pues todo eso pienso que es una escuela buenísima, ¿eh? Y claro, estás al lado, estás cerca, es fácil la confidencia si lo desea, ¿eh? Bien. Ese es mi planteamiento. Los profesores también, yo me voy a meter en el saco, aunque no me he dedicado profesionalmente a la docencia, pero sí que la he ejercido cada vez que me han llamado y he podido hacerlo. En los ojos de las miradas de las personas vemos muchas cuestiones, ¿eh? En la retina, en el cristalino cuando brilla los ojos, ¿no? De ilusión, de pena, de alegría. Y a mí me gustaría preguntarte que, fijándote en la mirada de esos chicos que tú llevabas al camino, si recuerdas alguna vivencia con tus alumnos especialmente significativa o transformadora. Bueno, en algún caso, pues ha habido personas que tenían que tomar decisiones importantes, ¿no? De cambio, de abandonar alguna relación, y claro, partíamos en casi todos los casos de una confianza ya previa, ¿no? Pues el camino ayuda a que la confianza sea mayor y se pueda escuchar, se pueda con la mirada clara y escuchar. Muchas veces lo único que hay que hacer es escuchar,
si se puede decir algo, pues se dice, y si no, simplemente se escucha, se comprende, se anima y se acompaña. Manuel, me imagino que después de la experiencia del camino, los alumnos que no habían hecho contigo el camino, seguramente tenías una relación con ellos, y después del camino, ¿la relación cambiaba? La relación, lo que es, mejoraba, y se hacía más fuerte, ¿eh? Y bueno, y de hecho, con las personas que he hecho el camino, pues sigo teniendo relaciones en la actualidad. También allí, pues no ya con alumnos, sino decir, he conocido pues a nuestro amigo Eduardo y a su mujer, que bueno, Susana, que bueno, pues fue un antes y un después, porque la llegada a Santiago pues además iba acompañada de ver a estos queridos amigos, ¿no? Siempre que tengo una persona ya, pues con ya una edad ni viejo ni joven, sino con madurez avanzada, como me gusta a mí llamar a las personas ya que ya empezamos a ser más mayores, me gusta preguntaros sobre el camino pretérito y también una mirada al futuro. Entonces ahora vamos a entrar en estos dos bloques, en el que ahora, si te parece, Manuel, vamos a hablar Sí. de ese camino, pero sin melancolía, que a las personas cuando nos Sí. hacemos mayores, la gente joven nos acusan de melancólicos, de que el pasado fue mejor. No, yo siempre digo, yo particularmente, y todas las personas que son libres pensadores como tú, sé que el mejor día es el que nos vamos a vivir hoy y seguramente el que vamos a vivir mañana, pero siempre teniendo en cuenta lo que hemos vivido, que también eso es experiencia. Y dicho esto, me gustaría preguntarte sobre el camino de hoy. ¿Tú cómo ves el camino en la actualidad? ¿Ha ganado o ha perdido autenticidad con respecto a los caminos pretéritos? Bueno, vamos a ver. Yo creo que el camino es una cosa que uno hace personalmente. Entonces, el ambiente externo puede distraer, puede decir que haya mucha gente, el que haya más gente. El camino es una cosa, es la vida misma. Entonces, bueno, pues que el relativismo, el que hay gente que quiere andar y andar mucho y ir corriendo y hacer una cosa deportiva, bueno, vale, eso pienso que desvirtúa, pero eso no quita que uno pueda hacer el camino como los antiguos romeros, como los antiguos jacobeos en nuestro caso. Es decir, que bueno, pues yendo a lo que va, a lo que uno va, sabiendo lo que quiere y abierto a la gente que va alrededor, etcétera, etcétera, pero sin dejarse llevar por los jaleos, porque te llevan la mochila, porque te hacen no sé qué, porque hay un servicio de no sé cuántas. No sé si esto responde, pero yo creo que no, que por mucho que haya de cambios, etcétera, etcétera, se puede conservar la línea maestra del camino pues en el siglo XXI y en los que vienen detrás. Hoy en día hay un auge del turismo, esto es algo irrefutable, es una cosa que sabemos todos. Hay, no diría una pugna, pero sí en el peregrino, vamos a decir, auténtico, el que hace por motivos espirituales, por cuestiones históricas, ¿no? Es así, y por cuestiones dogmáticas, el camino se hace in pietatis causa a la tumba del apóstol Santiago, y esto es irrefutable. No hay muchas opiniones que dicen lo contrario, que se puede hacer el camino de cualquier manera. Bueno, cada uno que lo haga como quiera, pero esta es la historia del camino y esto es así. Y el turismo es irrefrenable. Últimamente parece ser que el que no viaja no es una persona pues acomodada, una persona de lustre, es una persona, bueno, tiene que ser algo por encima de los demás porque tienes que hacer turismo. Y a mí me gustaría preguntarte, Manuel, ¿tú qué opinas del auge del turismo frente a la peregrinación? Bueno, pues bueno, vamos a ver. El camino deja siempre algo en el que camina. Entonces, bueno, incluso a esas personas que van fijándose pues solamente en las piedras y en este tipo de cosas, pues incluso a esas, porque caminar
el camino verdadero, que es caminar con fe y acompañando al Señor. A mí me recuerda al camino muchas veces lo de Maús, ¿no? Los discípulos de Maús que se encuentran más, el Señor iba con ellos, no se daban cuenta, era un peregrino más, ¿no? Y luego sí se dan cuenta, hombre, que nos hablaban en el camino, nos decía, bien, que Dios camina, Jesús camina con los peregrinos, y como se dejen un poco, algo se les mete dentro. Esa es mi experiencia. Entonces, bueno, que me dejen hacer el camino bien, ¿no? Que no armen mucho jaleo, que, en fin, y bueno, y que sean respetuosos, en fin. Están escuchando en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, con Raúl Fernando Gómez. Por nuestro programa pasan todo tipo de personajes del mundo de la cultura, del mundo del conocimiento, del mundo de la peregrinación, de gente profesionales que se dedican al Camino de Santiago en sus diferentes vertientes, médicos, profesores, peregrinos anónimos. Y cada uno expresa su opinión, y cada uno, como somos seres únicos en la creación, irrepetibles además, cada uno expresa su opinión en cuanto a lo que te voy a preguntar ahora. Y me gustaría que nos contestaras a esto. ¿Tú qué futuro le auguras al Camino de Santiago? El futuro, hombre, el camino lleva siglos y ya he comentado antes que yo creo que va a seguir. El camino va a seguir mientras haya fe. Habrá gente que quiera peregrinar a la tumba del apóstol. Los peregrinos irán cambiando, serán los cristianos de esa época, pero seguirán teniendo el fondo cristiano. Entonces, los medios, que es, bueno, pues en el 92, por ejemplo, pues no había albergues, era una situación muy tal y cual. Bueno, han mejorado las condiciones. Bueno, pues han mejorado las condiciones, pero el camino siempre será algo de un esfuerzo. En fin, pienso que el futuro, bueno, pues si hay gente con fe, seguirá siendo el camino. Si no lo hubiera, que es cosa que no va a suceder, pues entonces se podría perder el camino, pero hasta ahora no sé. Ha habido periodos en la historia complicados, en la historia de España, en la historia de Europa. En fin, yo soy optimista. Hay mucha gente, Manuel, que se queja muchas veces a micrófono abierto y otras veces a micrófono cerrado, porque no quieren provocar ninguna polémica, de que la Iglesia tiene muy poca presencia en el Camino de Santiago, y conforme te vas alejando de Galicia, cada vez menos. Claro, yo intento siempre un poco razonar por mi contacto pues con mucha gente de la Iglesia, con sacerdotes, con personas de vida religiosa, y digo, bueno, el problema está en las vocaciones. Hay pocas vocaciones, hay pocos curas, y las parroquias pues no se pueden atender. Hay curas que llevan 15 parroquias, 20 parroquias, digo, y esto es imposible, no se pueden desdoblar, ¿no? Estas personas que en el fondo ya pues son personas también, ¿no? Y vamos a imaginarnos que alguien nos está escuchando, alguien con responsabilidad en el mundo eclesiástico, y me gustaría preguntarte, Manuel, ¿tú qué solución le pondrías a esto? Bueno, yo creo que probablemente, bueno, yo en el camino, para mí la Eucaristía ha sido siempre fundamental, y la verdad es que he tenido, claro, especialmente en el camino por Galicia, he tenido posibilidades de acudir cada día a la misa, pero es indudable que si falta clero, pues y un sacerdote pues tiene que atender a varios pueblos y tal, pues ¿qué sucede? Bueno, hombre, yo creo que ahí, no la jerarquía por supuesto, pero que está en nuestra mano, quizá en los laicos, que los peregrinos, pues articular modos para que haya atención espiritual. Hombre, la sacramental tiene que haber un cura, pero
como que arropen cristianamente, ¿no? Es decir, eso sí se puede fomentar a lo largo del camino, ¿no? Que en los sitios por donde se pasa, pues de hecho creo que he oído algo, una entrevista tuya a una hospitalera, y claro, pues en este caso esta mujer era hospitalera, pero bueno, pero que no solo hospitaleros, sino otras personas podríamos ir articulando gente que a lo largo de todo el camino se ocupe de una atención a los peregrinos, ¿no? No debe ser fácil eso, ¿eh? No es fácil. Yo respondiendo a ti también pienso que la actitud de los católicos también pues tiene que ser una actitud pues un poco quizás más activa, ¿no? Más proactiva y bueno, pues nosotros también predicar con el ejemplo cuando vamos al camino, quizás, ¿no? Abrirnos más un poco el corazón y quizás también pues esa labor pastoral que hacen los sacerdotes también la podemos hacer nosotros desde nuestro punto de vista de seglar, ¿no? Entonces pues creo que también sería una solución quizás, ¿no? Hay muchas más que sería motivo de otros debates, pero nosotros vamos a continuar con nuestra charla. Sí. Y ahora... Mira, yo recuerdo un inciso, es decir, recuerdo en un año especialmente que noté mucha presencia de sacerdotes y religiosos en el camino, ¿no? Fue un año, debió ser un año jacobeo, en fin, no me acuerdo exactamente qué año fue. Indudablemente eso animaba, ¿eh? Pero claro, si no hay clero, pues indudablemente pues, tenemos que sustituirlo, vamos, ayudar de alguna manera. Manuel, ahora vamos a entrar en un bloque en el cual te voy a hacer preguntas cortitas y necesitaría que me respondieras de la manera más lacónica posible. Sí. Si tú tuvieras que definir el camino con una sola palabra, ¿cuál sería? Caminar con Jesús. ¿Qué queda de don Manuel, el profesor, cuando se convierte en peregrino? No queda mucho. Poco, muy poco. Y al revés, ¿qué se lleva el profesor del peregrino cuando regresa al aula? Un deseo de mejora y de comenzar de nuevo. Bueno, pues entramos en otro bloque, Manuel, que creo que es muy interesante y aquí pues vamos a ver cómo conducimos esta cuestión. Hasta ahora hemos hablado del camino como historia, como experiencia humana y escuela de vida, pero sería imposible comprender su verdadera esencia sin detenernos en su dimensión espiritual, en esa raíz profundamente cristiana que lo vio nacer y que para muchos peregrinos sigue siendo hoy el verdadero motor del viaje. Manuel, el Camino de Santiago nace como peregrinación cristiana, lo hemos ido diciendo a lo largo de nuestra charla, y te voy a volver a repetir la pregunta de otra manera. ¿Crees que hoy sigue conservando esa esencia espiritual el camino? El camino sí, aunque haya caminantes que en principio pues vengan por otros motivos. ¿Cómo puede vivir un católico el Camino de Santiago de una manera plenamente espiritual y no solo deportiva, cultural, lúdica, etcétera, etcétera? Bueno, pues como en la vida diaria, pues las prácticas típicas de cualquier cristiano corriente que se levanta y da gracias a Dios porque se ha levantado, y bueno, pues se le ofrece ese día de camino, etcétera. Después, durante una práctica de piedad que viene en el camino, pues es decir, el rosario te ayuda mucho en determinados momentos. Al terminar, pues al acudir a la Eucaristía, si hay ocasión, si se puede, y bueno, pues y por la noche pararse un poco, ¿no? A ver, ¿no? Cómo van las cosas, a reflexionar y algún tiempo de oración, ¿no? Yo creo que eso es lo que vamos, es lo que yo hago, vamos. A lo largo de los años yo personalmente en los caminos que he hecho, Manuel, he visto que nosotros los que tenemos ascendencia española, ¿verdad? Nos prodigamos poco en expresar nuestros sentimientos religiosos en público y mucho menos expresarnos. Y hace poco tiempo, ahora no hace ni un año, en el camino francés vi a una peregrina panameña, una chavala joven, abogada,
que iba rezando el rosario. Y a mí esto me llamó la atención, me puse detrás de ella hasta que terminó de rezar el rosario. Y yo le pregunté, bueno, evidentemente era católica, le estuve preocupándome un poco por ella. Y ella, en un momento de la conversación, hablando de esta secularización galopante que estamos teniendo en Europa y en España más concretamente, me dijo de que nosotros la habíamos evangelizado a los países latinoamericanos en el siglo XVI, siglo XVII y siguiente, y que ellos ahora tenían la obligación de devolvernos esa evangelización a nosotros, ¿no? En esta época de filosofías líquidas y de secularizaciones galopantes. Y bueno, pues me gustaría preguntarte qué papel desde tu punto de vista deberíamos ocupar los católicos durante el camino en cuanto a la oración, el silencio y la reflexión interior. Yo no soy muy de hacer manifestaciones externas y tal, pero si, por ejemplo, subes al Cedreiro, entras a visitar al Señor, entonces, bueno, cada cual lo hace como, ¿no? Pues con la delicadeza, con tal, el ambiente que se crea, pues es un ambiente que mueve a la gente, que les hace fijarse, ¿no? Es decir, bueno, pues uno hacer las cosas con naturalidad, ¿no? Las cosas que, bueno, eso diríamos es algo de piedad, pero también el camino pues es ayudar al que tiene al lado, etcétera, pues todo eso, ¿no? Todo se pega, ¿no? Todo lo bueno se pega. Manuel, hay muchos peregrinos que hablan de que el camino nos ordena por dentro. ¿Verdad? Es una manera de expresar. Otros que uno puede empezar como turista y al final termina como peregrino con la carga que lleva a ser peregrino, ¿no? Es una actitud ante la vida que regiría pues desde un punto de vista cristiano, ¿no? Nuestra forma de proceder. ¿Tú has vivido o has presenciado experiencias de conversión o de renovación espiritual dentro del Camino de Santiago? Pues sí. Sí, entre la gente con la que hemos ido en el grupo mío y a otras personas también, ¿no? Que el ámbito del camino se presta al diálogo, ¿no? Y bueno, pues hay gente que es, bueno, que empezaron, bueno, esos abiertos, pero sin mucha profundidad, y conforme se van acercando a Santiago, pues la cosa va mejorando, ¿no? Y claro, la llegada pues es un empujón también, ¿no? De la toma del apóstol, de tener la posibilidad de confesar, de acercarse a la Eucaristía, todo eso, en fin, yo creo que no deja, no sé, pero no conozco ningún caso que deje a alguien sin que no se lleve nada, ¿no? Manuel, yo tengo que reconocer particularmente que uno de los momentos para mí más emocionantes del camino, cuando voy haciendo el camino, es en los finales de etapa, una vez ya que vas al albergue, te aseas, haces la cama, preparas todo para el día siguiente, y luego por la tarde siempre aprovecho, si se celebra la Eucaristía y se da la bendición del peregrino, pues me gusta acudir. Y para mí es un gesto importante. Yo sé que hay gente que no le da ninguna importancia a esto, pero para mí lo es. Y yo lo digo públicamente y lo quiero retransmitir para que la gente sepa la importancia que puede tener este acto. Y la pregunta que te quiero dirigir a ti es: ¿qué importancia tiene para ti participar en las diferentes Eucaristías durante las diferentes etapas en el camino? Para mí la Eucaristía es el centro y la raíz de la vida cristiana. Por tanto, bueno, la Eucaristía es el sacrificio de Cristo, que es el sentido de la venida de Cristo y de hacerse hombre, es para morir por nosotros y redimirnos, y esto es el memorial. Por tanto, es fundamental. Pero bueno, hay que estar abierto. Hay personas que no están tan cercanas y a lo mejor pues nos le falta un poco de impulso para acudir a la Eucaristía con frecuencia o diariamente. Entonces, bueno, pues
Es decir, que yo con las personas que me han acompañado, pues han ido o no han ido, pero generalmente sí me han acompañado a misa, pero hay que estar abierto a que la gente pues vaya o no vaya, ¿no? Es decir, que ya el Señor le está tocando, no sé. Me gusta también charlar con vosotros sobre la llegada a Santiago, ¿verdad? Cuando llega uno a Santiago es una experiencia muy emocionante. Cada vez además que llega uno a Santiago es de diferente manera. No se viven dos llegadas a Santiago de la misma forma. Yo también tengo que reconocer incluso que cuando voy a Santiago no voy haciendo el camino, voy por otros motivos. Siempre que puedo me voy a la Plaza del Obradoiro para ver llegar a los peregrinos y mirarles a la cara y ver cómo llegan, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos la experiencia es, bueno, incluso hay veces que me emociono y incluso se me salta alguna lágrima de ver esas reacciones de diferentes gente de sitios del mundo diferentes, esas reacciones que son casi todas muy parecidas. Entonces, quiero preguntarte, dicho esto, que llegar a la catedral, como he dicho, es una meta, ¿verdad? Es una meta física, pero también espiritual. ¿Cómo debería de vivir un católico esa llegada a la tumba del apóstol? Mira, yo antes de llegar a la catedral, pues el hecho de llegar al Monte del Gozo y ver ya las torres, pues eso es una cosa que valoro mucho. Bueno, me ha dado una fuerza grande. Y después ya en la Plaza del Obradoiro, entrar pues en ese ambiente, prepararme para la misa del peregrino, pues acudir a la confesión, pues porque siempre hay sacerdotes para confesar y tal. Bueno, pues es como llegar a una meta, ¿no? Y eso pues da una enorme alegría y el coronar un camino, pues siempre, ¿no? Y bueno, hay en obras de música, etcétera, pues el canto de los peregrinos cuando llegan, cuando ven Jerusalén, cuando tal, este tipo de cosas, pues claro, eso es una experiencia muy fuerte, ¿no? Hay veces que yo atribuyo que mucha culpa de la falta de información que tiene la gente que va a hacer el camino las tenemos los propios peregrinos. Como te he dicho antes, quizás tendríamos que vivir esta experiencia más activamente e ir explicándola a la gente, hacer un poco de docencia durante el camino, porque hay mucha gente que viene al camino sin saber realmente a lo que viene. Y hay situaciones, bueno, aparte de explicar un poco la vida del apóstol, quién fue Santiago el Mayor, etcétera, etcétera, hay gente que incluso no sabe que Santiago está enterrado en la Catedral de Santiago, que llega allí y dice, bueno, pero yo he venido aquí, pero no sé, me ha pasado, esto es una anécdota curiosa que me ha pasado con gente extranjera, que me han dicho que, bueno, que quién estaba enterrado allí, en esa catedral, que venía todo el mundo para acá, y bueno, pues me gustaría preguntarte, Manuel, que tú le explicaras a la gente qué significado tiene abrazar la imagen del apóstol cuando llegas a la catedral después de hacer el camino, y también, por supuesto, descender a la cripta donde reposan los restos de Santiago el Mayor. Mira, abrazar al apóstol es darle un abrazo como damos un abrazo a otra persona que queremos, y que para nosotros es un hermano mayor en la fe. Entonces, bueno, pues el llegar allí, llegar a su tumba, decir este hombre al que tenemos que agradecer la evangelización de nuestros antepasados, y que precisamente pues el que estén allí sus restos ha supuesto tanto para tantas personas en España, en Europa. Bueno, pues claro, eso, darle un abrazo es bueno, es una alegría, ¿no? Es un abrazo. Eso es lo que me parece a mí. Y bueno, he tenido la ocasión de acudir a una misa con precisamente un aniversario de mi amigo Eduardo y Susana, donde están en la urna con los restos del apóstol, y realmente es una cosa muy, muy impactante, ¿no? Es decir, estar allí al lado y acudir a la celebración de la Eucaristía y comulgar allí y estar cerca. Hombre, eso es una experiencia, no sé, a mí me ha marcado
bastante. Hay otra de los actos que hacemos los peregrinos que vamos al camino, viviendo desde una manera espiritual el camino, ¿verdad? Que es asistir a la misa del peregrino, que también es otra cosa que la gente se cree que aquello es el botafumeiro y que aquello es una fiesta, que lo es per se, pero que el sentido espiritual... En el cristianismo la fiesta es una cosa muy positiva, claro. que somos gente alegre. Claro, no solamente vamos a llorar de emoción durante mucho... Bueno, pues es una culminación efectivamente y yo abundo un poco más a mayores, como dicen nuestros hermanos gallegos, es como el que se come el pastel y no se come la guinda si tú no haces estos ritos, ¿no? Asistir a la misa del peregrino y todas estas cuestiones. Me gustaría preguntarte, Manuel, si tú crees que asistir a la misa del peregrino es una culminación natural del Camino de Santiago. Bueno, clarísimo. Quiere decir que la misa del peregrino, si es que la misa está en el centro de todo, de toda la vida cristiana. Entonces, es decir, que precisamente el coronar el camino, el afianzar los deseos de mejora que se hayan ido acrisolando, pues tiene esa culminación, lógicamente es así, ¿eh? Y que, pero bueno, claro, si no tiene fe, si no tal, bueno, indudablemente estas cosas pueden carecer de sentido, pero para un creyente, vamos, es una cosa evidente, ¿no? Hay otra cuestión que una vez que termina el camino, esto se va cada vez más popularizando de una manera más exponencial, y es que siempre decimos que el final del camino no está en Santiago, sino que ahí empieza verdaderamente el camino, cuando regresas a casa. Y lo he escuchado en muchas ocasiones que me han dicho los intervinientes en nuestros programas de que cuando han llegado a casa después de hacer el camino, en sus círculos familiares, profesionales, de amigos, etcétera, etcétera, le han preguntado siempre, o en muchos de los casos, ¿qué te ha pasado en el camino que vienes cambiado? Y a mí me gustaría preguntarte, pues esto, se suele decir que el verdadero camino empieza al regresar a casa. Y desde una perspectiva cristiana, ¿qué significaría esto? Generalmente cada camino te hace reflexionar y te hace a veces concretar incluso algún campo de mejora. Es lógico que uno vuelva contento, alegre y en ese campo de mejora que a veces puede notar lo de la familia, en el trabajo, etcétera, pues bueno, pues claro, si yo vengo con unos propósitos que me pongo a intentar cumplir y a hacer, etcétera, bueno, y a compartir la alegría de haber hecho un camino, bueno, pues se note y bueno, sí, es natural. Yo creo que eso pasa y que está muy bien que pase. Manuel, si tuvieras que dar un consejo espiritual a un peregrino que va a empezar su camino desde un punto de vista católico, ¿tú qué le dirías? Hombre, le diría que bueno, pues que se prepare, que camine, que medite en lo de los del camino de Maús, ¿no? Que fueron con el Señor andando, y que de vez en cuando pues piense que el Señor está al lado y que se puede hablar con él. No sé, creo que es un buen consejo, ¿no? Bueno, Manuel, pues estamos llegando ya al final de esta charla entre dos viejos amigos, vamos a decirlo así, porque yo ya sí te considero. Además, como digo siempre, los amigos de mis amigos son mis amigos también. Son mis amigos. Y me gustaría, no sé si hay algo que se haya quedado en el tintero, que a ti te hubiera gustado recalcarlo más, bueno, pues dejarte pues ese tiempo de reflexión para que tú nos dieras tus propias conclusiones. Bueno, la verdad es que, hombre, que es una gran cosa que tengamos esa posibilidad de acudir, que no, hombre, que somos... vivimos en un país con una tradición cristiana grande, y aunque la situación actual nos parezca que, bueno, pues que está muy lejos de lo que podíamos esperar, pues es un punto de referencia grande para el cristianismo el mirar al apóstol y
cercano al Señor, y que eso nos debe dar esperanza en que se pueden renovar las raíces cristianas que tenemos en España, y bueno, y que el apóstol está siempre pendiente o intercediendo por nosotros, ¿no? Y si tienen que venir de América a echarnos una mano, pues que vengan, que es estupendo, maravilloso. Yo me gusta emplear recursos de esas radios antiguas que se escuchaban, ¿verdad? Que tú te acordarás también cuando éramos niños que escuchábamos, pues eso. Doña Manolita, ¿quiere usted mandar algún recuerdo a alguien? Pues yo, abusando de este recurso que me parece entrañable, me gustaría, Manuel, si tú quieres mandarle algún recuerdo a alguien. Hombre, pues yo, por supuesto, a Eduardo y Susana. Y después, bueno, pues he tenido pues a Ignacio, a Fernando, a Carlos, que ha tomado el testigo y va con antiguos alumnos, a Santiago. Pues eso. Y bueno, te agradezco la oportunidad que me has dado de hablar de algo tan querido. Bueno, Manuel, pues desearte buen camino por la vida y por esos senderos jacobeos que tanto amamos los dos, y desearte todo lo mejor, y espero reencontrarme contigo en el futuro y hablar del camino de este tema que tanto nos gusta a los dos. Un fuerte abrazo y ultrella. Muchísimas gracias. Un abrazo. Dicen que el camino nunca termina, que permanece en quien lo ha recorrido como una huella silenciosa que sigue guiando los pasos incluso cuando uno regresa a casa. Hoy hemos caminado a través de las palabras junto a don Manuel Salinas Dorado. Hemos recorrido no solo senderos de tierra, sino también caminos de memoria, de enseñanza y de vida compartida. Porque quizá esa sea una de las mayores verdades del camino, que no se trata solo de llegar a Santiago de Compostela, sino de lo que uno deja y recibe en cada etapa, en cada encuentro, en cada joven al que se le abre una puerta hacia algo más grande. Gracias, don Manuel, por recordarnos que el camino también se enseña, pero sobre todo se contagia. Y a vosotros, peregrinos de las ondas, os esperamos en el próximo tramo de este viaje que nunca acaba. Buen camino y ultrella e susella, Deus ayúdanos e Santi Jacobi. Hasta siempre, amigos. Camino de Santiago desde la Fe es un programa para conocer y revivir el espíritu del mundo jacobeo. Si te quieres poner en contacto con nosotros, solo tienes que escribirnos al correo caminodesantiagodesdelafe@radiomaria.es. También puedes volver a escuchar nuestros programas en la sección de programas y podcast de Camino de Santiago desde la Fe en Radio María. Ultrella e susella, Deus ayúdanos e Santi Jacobi. Hasta siempre, amigos. Déjame cuidarte, déjame abrazarte, déjame enseñarte todo lo que tengo para hacerte muy feliz. Han escuchado en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, un programa dirigido por Raúl Fernando Gómez.